Hola, nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar acerca de los fármacos del sistema nervioso autónomo. Para comenzar, vamos a hablar acerca de las catecolaminas. Estas van a ser neurotransmisores y hormonas cuya estructura básica va a contener un anillo catecol, que son dos grupos hidroxilo, y una cadena amina. Las principales catecolaminas que produce el cuerpo son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Estas se van a sintetizar a partir de la tirosina, se deriva un aminoácido L-dopa, que es dihidroxifenilalanina, que se va a producir a partir de la tirosina, y ya de ahí se derivan la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Estas neurotransmisores se liberan principalmente como respuesta al estrés físico y emocional, más como una respuesta como de lucha o huida, y son muy importantes también para la regulación de la presión arterial. La dopamina se va a producir principalmente en las neuronas dopaminérgicas del sistema nervioso central y en la médula suprarrenal. La noradrenalina en las terminales simpáticas y médula suprarrenal, y la adrenalina mayoritariamente en lo que es la médula suprarrenal. Continuando con esto, vamos a tener los receptores adrenérgicos, que son adrenoreceptores, y estas van a ser glucoproteínas que van a poseer grupos funcionales para fijar los agonistas, por lo que se van a encargar de activar la transducción de señales a través de lo que son proteínas G. Estos a su vez se van a dividir en dos grupos grandes, que son el alfa y beta, y estos a su vez se dividen en subtipos. Comenzando con los alfas, tenemos al alfa 1, que va a ser un vasoconstrictor, es postsináptico, y vamos a tener alfa 2, que es un inhibidor de liberación y va a ser presináptico. El alfa 1 va a estar mayormente unido a proteínas GQ, y como ya lo mencioné, va a ser vasoconstricción arteriolar, lo que va a aumentar la resistencia vascular sistémica, que es la resistencia que el corazón debe superar para bombear la sangre a los tejidos. Va a aumentar la presión arterial y va a producir midriasis, que es dilatación de la pupila. El subtipo alfa 2 está unido a proteínas GI y va a realizar retroalimentación presináptica, lo que va a causar una disminución en la liberación de noradrenalina, y de efectos centrales va a producir sedación e hipotensión, según el contexto. En el tipo beta se va a dividir en tres grupos, que es el beta 1, que está unido a proteínas GS. Este va a predominar en el corazón, va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento en la contractilidad y un aumento en la conducción alveolar. Tiene mayor afinidad por la adrenalina y por adrenalina. Los beta 2, que están unidos a proteínas GS, están localizados sobre todo en músculo liso y van a producir broncodilatación, vasodilatación en músculo esquelético, y van a movilizar la glucosa y la lipólisis. Y estos van a tener mayor afinidad por la adrenalina que por la noradrenalina. Y el subtipo beta 3, que está más unido a proteínas GS y proteínas GI, va a predominar en tejido adiposo, pero también se localiza en el músculo liso vascular y en el cardíaco. Este va a regular la frecuencia cardíaca, la dilatación de los bronquios y el metabolismo de la glucosa. Y este subtipo es 10 veces más sensible a la noradrenalina que a la adrenalina. Tenemos otro subtipo, otro tipo que se va a dividir más bien en dos familias, que es D1 y D2. La familia D1 está mayormente unido a proteínas GS, y estos se van a encontrar asociados a fibra muscular lisa vascular, que un ejemplo son las glándulas renales.
y a células yuxtaglomerulares y a túbulos renales. La familia D2, mayormente unido a proteínas GI, se va a localizar en terminaciones simpáticas postganglionares de algunos órganos, por ejemplo, del aparato cardiovascular, como fibras simpáticas del corazón, de vasos renales y de lechos mesentéricos. La activación de estos receptores va a producir inhibición de la liberación de la noradrenalina y reducción de la actividad simpática. Bueno, continuando con lo que son las dosis e indicaciones, esta información la consulté en el algoritmo de paro cardíaco en adultos y se tiene como entendido que el uso de adrenalina o epinefrina, por ejemplo, en un paro cardíaco, se utiliza 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos durante el RCP. En una anafilaxia, que sería una emergencia, se utiliza intramuscular de 0.3 a 0.5 miligramos, que la dosis sería 1 miligramo por mililitro en un adulto, y esto se puede repetir cada 5 a 10 minutos si es necesario. La dosis en niños es 0.01 miligramo por kilogramo de peso intramuscular, y como dosis máxima se utilizaría la dosis de adultos, que sería de 0.3 a 0.5 miligramos. Y en una infusión vasoactiva, que va a ser básicamente con un soporte hemodinámico post-parada o un post-shock mixto, se utiliza de 0.05 a 2 microgramos por kilo por minuto. En lo que es el uso de noradrenalina, norepinefrina, en un shock séptico o una hipotensión refractaria que se utiliza en primer lineal vasopresor, se inicia típicamente con 0.05 a 0.1 microgramos por kilo por minuto, y en rangos más habituales es de 0.025 a 1 microgramo por kilo por minuto. Pero pues muchos protocolos también recomiendan que sea la dosis de 0.05 a 0.4 microgramos por kilo por minuto como rango más común. Y la noradrenalina o norepinefrina pues es un vasopresor preferido en lo que es la sepsis. Y por último, la dopamina, su uso por efecto de dosis dependiente. Tenemos que en dosis bajas se utiliza de 0.5 a 2 microgramos por kilo por minuto. En dosis moderadas de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto. Esto va a producir un efecto inotrópico, que es básicamente una capacidad de contracción del músculo cardíaco que puede ser o positiva o negativa. En este caso, activaría los adrenoreceptores beta 1, lo que produciría un aumento en el gasto cardíaco. Y en dosis altas se tiene que la dosis sería mayor a 10 microgramos por kilo por minuto y va a producir efecto en los adrenoreceptores alfas, y lo que va a provocar una vasoconstricción. Continuando con lo que son los efectos adversos y la toxicología, tenemos que dentro de los efectos cardíacos pueden producir taquicardia, arritmias, isquemia miocardíaca, cardiomiopatía por catecolaminas, que es un Takotsubo o una lesión miocardíaca por exceso de producción. Y pues también hay evidencia de lesión directa por esas catecolaminas y sus productos de oxidación en los miocitos. En efectos vasculares, pues producen hipertensión severa, compromiso distal por vasoconstricción o una isquemia periférica o daño endotelial. En efectos pulmonares pueden producir edema pulmonar no cardiogénico, descrito en sobredosis o STORM catecolaminérgico. En metabólicos pueden producir hiperglucemia, el aumento del lactato o el incremento de consumo de oxígeno. Y en los cerebrales producen ansiedad, temblor, cefalia, riesgo de hemorragia y un riesgo de hemorragia en hipertensión más severa.
Algo muy importante que tenemos que considerar también es la correlación y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en la fisioterapia, derivados producidas por estas catecolaminas. La primera pues es la respuesta al ejercicio. El ejercicio agudo pues va a aumentar lo que es la liberación de las catecolaminas, de norepinefrina, adrenalina, lo que pues va a elevar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, glicemia y va a producir redistribución del flujo en lo que es el músculo esquelético. Otro punto a considerar es que los pacientes en la unidad de cuidados intensivos o que tienen un soporte vasoactivo, si un paciente está recibiendo vasopresores catecolamínicos, cualquiera del que sea, noradrenalina, dopamina o adrenalina, en la infusión, la movilización temprana y los ejercicios deben planificarse pues con mucha cautela. ¿Esto por qué? Porque se debe monitorizar la hemodinamia, que es la presión arterial invasiva, la no invasiva, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. ¿Esto por qué? Porque nos asegura la estabilidad, que tenga una dosis estable o en descenso y una coordinación tenemos que tener una coordinación con el intensivista. ¿Por qué? Porque los cambios posturales bruscos pueden desencadenar eventos isquémicos o arritmias. Y otra cosa que es una regla práctica, que se debe evitar movilizaciones agresivas si el paciente está en infusión de vasopresores en alto rango o en un rango inestable. Si la dosis es baja y estable y el equipo como tal lo permite, pues se pueden hacer las movilizaciones graduadas, pero pues tiene que tener una monitorización continua. Y otros puntos a considerar es que en pacientes con cardiopatía isquémica o arritmia, técnicas que van a elevar la demanda miocardíaca, que es pues el esfuerzo isométrico intenso, maniobras como Valsalva, estimulaciones con calor local que van a incrementar la frecuencia cardíaca, pues se deben dosificar, y también de la mano con una vigilancia estrecha de síntomas que pueden ser como angina o palpitaciones, y signos vitales. Esto pues para evitar picos catecolaminérgicos pues que no sean necesarios. En pacientes con enfermedades metabólicas, las catecolaminas pues aumentan la glucemia y el lactato. Entonces en pacientes diabéticos o con intolerancia a la glucemia, pues planificar el ejercicio con un control glucémico y ajustar la intensidad. Y por último, en técnicas manuales y electroterapia, pues en pacientes con inestabilidad hemodinámica o en tratamiento con vasopresores, pues evitar maniobras que puedan provocar síncope o hipotensión ortostática o un aumento brusco de la demanda cardiovascular. Los parasimpaticolíticos son fármacos que bloquean la acción del sistema nervioso parasimpático, es decir, que inhiben los efectos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos. Su mecanismo de acción es que estos fármacos están unidos a los receptores muscarínicos y no los activan. Al hacerlo, impiden que la acetilcolina, que es el neurotransmisor principal del sistema parasimpático, ejerza su efecto, y de común resultado que las respuestas parasimpáticas se bloqueen. Esto favorece a las acciones del sistema simpático. Ejemplos de los parasimpaticolíticos es la atropina, que es usada para aumentar la frecuencia cardíaca o dilatar las pupilas, el pratropio y el tiotropio, que son broncodilatadores en pacientes con EPOC o asma, que es cuando se usan, y el escopolamina, que previene el mareo por movimiento. Sus indicaciones son: para la disminución preoperatoria de las secreciones se usa la atropina, para la dilatación de la pupila, para realizar exploraciones oftálmicas e intervenciones oculares se usa de nuevo la atropina, la tropicamida y el cleopentatolato. Para aumentar la frecuencia cardíaca en las bradicardias igual se usa la atropina. Los broncodilatadores son el bromuro de pratropio, se usan en el tratamiento del Parkinson, y para el tratamiento de distonias y Parkinson inducidos por fármacos se usa el
rideno, y para la prevención del mareo por movimiento, la iosina. Algunas reacciones adversas son visión borrosa, sequedad de boca, estreñimiento, empeoramiento de la retención urinaria en pacientes con adenoma de próstata, empeoramiento de los pacientes que padecen glaucoma, da confusión, alucinaciones, intranquilidad y taquicardias. Sus efectos fisiológicos son que aumentan la frecuencia cardíaca, disminuyen secreciones salivales, bronquiales y gástricas, disminuyen la motilidad intestinal, la midriasis, que es la dilatación pupilar, relajan el músculo bronquial, que es la broncodilatación, relajan el detrusor, y su toxicología es el síndrome anticolinérgico, que es la piel seca, enrojecida, taquicardia, fiebre, midriasis, confusión y delirio. Sus consideraciones fisioterapéuticas son que debemos hacer notar que si el fármaco se toma por una vía sistemática, habrá que controlar antes y después de la sesión de fisioterapia las constantes vitales, que sería la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, dado que los principales activos influyen en el sistema cardiovascular. Las personas mayores pueden presentar especial sensibilidad a los anticolinérgicos, que sería la atropina, apareciendo excitación, confusión mental y retención urinaria. La sequedad de boca de los pacientes es muy molesta, se resuelve con facilidad base de pequeños sorbos de agua. Y otro factor a tener en cuenta es que puede aparecer somnolencia, confusión y visión borrosa. Hay que evitar existencia de obstáculos para las caídas. Puede presentarse la fotofobia, en este sentido una habitación con luz tenue, sobre todo en días muy soleados, y esta está indicada para la realización de ejercicios. Y en los parasimpático-miméticos, estos producen efectos similares a la estimulación del sistema nervioso parasimpático y se realizan mediante una acción directa o indirecta. En los directos son fármacos agonistas de los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Son pocos los fármacos de este grupo. Entre ellos destaca la propia acetilcolina. Su utilidad es muy limitada debido a que tiene una inestabilidad. Se utiliza en intervenciones quirúrgicas, en oftalmología. La pilocarpina es un fármaco empleado en el tratamiento del glaucoma y es debido a su efecto miótico. En los indirectos, estos actúan inhibiendo la degradación de la acetilcolina mediante el bloqueo de la actilcolinesterasa. Esta da una estimulación de la musculatura lisa a nivel de el sistema gastrointestinal y el urinario. Hay miosis y aumento de la secreción salival, bronquial y de otras glándulas. También la despolarización a nivel de la placa motora, que es del músculo esquelético. Sus efectos adversos son efectos debidos a un exceso de actividad colinérgica, que son los espasmos abdominales, la hipersalivación, la bradicardia y los espasmos musculares. Sus indicaciones son el glaucoma, que pues es la pilocarpina, la retención urinaria, que es el betanecol, el híleo paralítico, que es la neostigmina, la miastenia gracis, que es la piridostigmia, el Alzheimer, que sería la donepezilo, y la ribastigmia. Su toxicología son las crisis colinérgicas por el exceso de acetilcolina, que sería la cialorrea, lagrimeo, broncorrea. Habrá una dificultad para respirar, convulsiones o coma. Sus efectos fisiológicos son que aumenta la secreción salival, lagrimal y bronquial, aumenta la motilidad y secreciones gastrointestinales, contraen la pupila, contraen el músculo detrusor y está la broncoconstricción.
Sus consideraciones en fisioterapia son que los pacientes que toman fármacos colinérgicos puedan presentar función de su patología, que sería pues debilidad muscular, retención urinaria o glaucoma, dependiendo del fármaco, motivo y hora de administración. En fisioterapia habrá que tener en cuenta que la farmacocinética del fármaco, sobre todo si su administración es sistemática, en la aplicación tópica ocular de los efectos sistemáticos son mínimos. Habrá riesgos de caída a causa de la medicación oftálmica, por lo tanto la deambulación de los afectados se hará en zonas libres de obstáculos, ya que la medicación induce la miopía. También hay posibilidad de rigidez muscular, espasmos, salivación intensa, cansancio rápido o debilidad. Y en el caso de los pacientes con retención urinaria, es conveniente informar antes del inicio de las sesiones de la ubicación de los servicios. Los fármacos simpático-miméticos son aquellos medicamentos que imitan los efectos del sistema nervioso simpático. Como ya vimos, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos, parasimpático y simpático. Este sistema se encarga de regular funciones involuntarias, es decir, que nosotros no controlamos de manera consciente. Estos fármacos van a actuar sobre los receptores adrenérgicos alfa y beta. Los fármacos con receptores alfa van a hacer, como se muestra en la imagen, acción de contracción, mientras que los receptores beta van a hacer acción de dilatación. Igual más adelante voy a estar mencionando las acciones específicas. En general, estos fármacos son utilizados para aumentar frecuencia cardíaca, aumentar presión arterial, el gasto cardíaco y dilatar los bronquios. Estos fármacos son principalmente utilizados en terapia intensiva para situaciones críticas como es el shock, un paro cardíaco o algún paciente con un broncoespasmo severo. La unión de un agonista a un receptor adrenérgico induce un cambio en la estructura de que permite al receptor interactuar con una proteína G y activarla. Es decir, estos fármacos, junto con sus receptores, van a interactuar con la proteína para así poder llevar a cabo su función. Estos fármacos van a simular principalmente la acción de la adrenalina o la noradrenalina. Estas son dos hormonas que van a estimular al sistema simpático. Como ya mencioné, estos fármacos pues son aquellos que simulan sus funciones. Se pueden clasificar en dos: agonistas directos y agonistas indirectos. Los directos van a actuar directamente con los receptores adrenérgicos, mientras que los indirectos van a depender de la actividad de las catecolaminas, como ya les mencionó mi compañera previamente, para intensificar o no su actividad. Aquí les coloqué una tabla. Los fármacos van a actuar principalmente con receptores agonistas alfa, agonistas beta, agonistas mixtos, es decir, alfa y beta, pero también van a actuar sobre receptores agonistas de dopamina, es decir, dopaminérgicos. Aquí les coloqué un esquema donde se puede observar qué función van a tener según al receptor al que se estén uniendo. Estos fármacos van a tener acción agonista, es decir, van a estimular o van a potencializar cierta acción. No son antagonistas, es decir, no van a inhibir. En los agonistas alfa vamos a tener los fármacos como la fenilefrina, metoxamina. En los agonistas mixtos vamos a tener a la noradrenalina y a la adrenalina. En los beta tenemos isopreterenol,
botumina, salbutamol, ritodrina, y en los de dopamina tenemos a esta misma y al fenoldopam. Ahora, más específicamente, ¿qué uso terapéutico en qué situaciones vamos a emplear estos fármacos? Los vamos a clasificar por sistemas u órganos. En lo cardiovascular va a ser en situaciones con hipotensión aguda. En esas vamos a utilizar noradrenalina, fenilefrina y metoxamina. Para la inducción de una vasoconstricción local, vamos a tener a los agonistas alfa, como es la adrenalina. Para aplicaciones pulmonares, como un asma bronquial, vamos a utilizar fármacos agonistas beta, como son el albuterol, el metaproferenol y la terbutalina. Para la aplicación oftálmica, como un glaucoma o presión intraarticular, tenemos a la apracolonina, bricomidina. Y para la exploración de retina y descongestivo, vamos a utilizar fenilefrina. Para una anafilaxia, va a tener diferentes como síntomas o síndromes, como puede ser el broncoespasmo, congestión de mucosas, angiodema e hipertensión arterial grave. Y allí vamos a utilizar la adrenalina. También vamos a tener que estos fármacos son aplicables en situaciones genitouterinas. Va a ser principalmente para suprimir el trabajo de parto prematuro, es decir, para evitar que un bebé que nazca antes de la fecha estimada o cuando se están presentando contracciones, y para retrasar este proceso. Aquí tenemos la ritrodrina y la terbutalina. También tenemos la aplicación para el sistema nervioso central, como la estimulación del talante, lo cual nos va a dar la emoción de la euforia, o también para narcolepsia, y vamos a utilizar anfetaminas y modafelino. También para, estas aplicaciones en el sistema nervioso central son cuando hay como mucha explosividad, como para bajar un poco esto. Y tenemos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Para esto vamos a utilizar el metilfenidato. Todos estos deben de ser recetados por un psiquiatra y pues para situaciones específicas. La dosis de administración pues va a variar dependiendo de cada sujeto y la situación en la que se esté presentando. Puse algunos ejemplos de los más característicos o los más utilizados en terapia intensiva. Tenemos a los agonistas alfa, como la fenilefrina. Estos se van a administrar por vía intravenosa, es decir, por gotitas, y van a ser de 100 a 180 microgramos por minuto. También tenemos a la adrenalina, que también puede ser conocida o encontrada como epinefrina. Esta igual, pues en una situación crítica va a ser por vía intravenosa y puede ser utilizada en momentos como la bradicardia o un soporte cardíaco. También tenemos la dobutamina, que esta es de un agonista beta. Los agonistas alfa y beta también tienen subclasificaciones. Esas no las mencioné, pero es alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. La dobutamina también va a ser por un goteo continuo, es decir, intravenoso. Y va a ser de 2 a 20 microgramos por kilogramo, es decir, por la cantidad de peso que tenga el paciente y por minuto. Va a depender pues ya de cada persona y de la situación en que se ocupe.
Y el salbutamol o el albuterol, esta va a ser por medio de inhalación, con una nebulización o un inhalador. Esta va a ser las dosis va a ir de 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos, o se puede dar una dosis mantenida de cada 4 a 6 horas, dependiendo. Y la noradrenalina, esta igual va a ser intravenosa y puede ser, si es para un shock séptico, puede ser de hasta 0.5 microgramos por kilogramo del paciente por minuto. Y hasta máximo se puede usar 1 microgramo. Aquí les coloqué una tabla o una lista donde viene todos los medicamentos simpaticomiméticos con en qué situaciones se pueden utilizar y la dosis y la vía de administración. Por ejemplo, la adrenalina, como ya mencioné, para anafilaxia o hipotensión. Ahí se puede administrar de forma oftálmica, nasal, y dependiendo en qué vía de administración va a ser, pues también cambia un poco la dosis. Ahora, ¿qué efectos adversos van a tener estos fármacos? Los alfa 1 pueden tener como consecuencia hipertensión, bradicardia refleja o retención urinaria. Los fármacos con receptor alfa 2 pueden tener sedación, depresión respiratoria, bradicardia e hipotensión. Es decir, va a tender a bajar ciertos niveles como la tensión arterial o la frecuencia respiratoria. Y los fármacos con receptores beta 1 se asocian a taquicardias y arritmias. Estos fármacos pueden presentar cierta sobredosis cuando son pues en exceso. Como ya mencioné, puede presentar taquiarritmias severas, hipertensión extrema, ansiedad, temblores y convulsiones. Recordemos que estos fármacos pues están imitando una acción del sistema nervioso simpático. Es decir, que si las dosis no son correctas, pues puede estimular lo demás. Y como también actúan sobre receptores agonistas, pues potencializan estas acciones. ¿Qué se debe de hacer? Pues suspender el fármaco o administrar bloqueadores beta adrenérgicos. Ahora, ¿qué correlación fisioterapéutica va a tener? Pues nosotros como fisios tenemos que estar al pendiente de los signos vitales, ya que los puede elevar o los puede bajar constantemente. Y podemos manipular ciertas zonas, pero con cuidado, debido a que se puede perder o bajar un poco la sensibilidad. Y pues no se puede tal vez no se puede sentir con mayor facilidad estos problemas. Por eso siempre se debe estar al pendiente y pues si se siente una hipo o hipersensibilidad, pues también detectarlo a tiempo. Los fármacos simpaticolíticos también son llamados fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos. Estos fármacos se encargan de inhibir o bloquear los efectos del sistema nervioso simpático. Hay que recordar que el sistema nervioso simpático es aquel que activa al cuerpo en situaciones de estrés o de emergencia. Este es parte del sistema nervioso autónomo y básicamente actúan bloqueando los receptores adrenérgicos, que son estimulados por la adrenalina y noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina se unen a receptores adrenérgicos en distintos órganos. Lo que hacen estos fármacos es que básicamente impiden que la adrenalina y la noradrenalina se unan, por eso se llaman por eso se dice que se inhiben o que reducen la respuesta simpáticas que deberían de ser normales. Existen 3 tipos,
que bloquean los receptores alfa, los que bloquean los receptores beta y los de acción central. Pero primero vamos a hablar sobre lo que deberían de ser las respuestas de este sistema nervioso simpático normales. En esta tablita se puede observar que básicamente los efectos del sistema simpático son básicamente una vasoconstricción, o sea, es decir, que aumentan la presión arterial, disminuyen la liberación de noradrenalina, aumentan la frecuencia y la fuerza de contracción, generan una broncodilatación y una vasodilatación, y ayudan o favorecen la lipólisis. Estas serían como las respuestas normales. Sin embargo, hablando de los fármacos simpaticolíticos, básicamente lo que ellos harían sería la acción contraria, ya que hablamos que son bloqueadores o que son inhibidores. Entonces, los alfa bloqueadores básicamente van a disminuir la presión arterial, van a generar una vasodilatación, ya que bloquean la vasoconstricción. Los beta bloqueadores van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad al bloquear el efecto cardíaco que normalmente haría de respuesta al sistema simpático. Y los centrales van a disminuir igual la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ok, y una diferencia de los alfa bloqueadores, beta bloqueadores con los simpaticolíticos de acción central es que básicamente los simpaticolíticos de acción central no bloquean directamente los receptores como si los alfa y los beta bloqueadores. Estos más bien, los de acción central, disminuyen la liberación de noradrenalina desde el sistema nervioso central, por eso desde que hay una acción central no se enfocan solamente como en el receptor como tal, sino van desde una acción más central, desde el cerebro. Y ahora vamos a hablar sobre lo que son en los bloqueadores alfa, los efectos fisiológicos, las indicaciones y los efectos adversos. Básicamente los efectos fisiológicos es que al bloquear los receptores alfa, igual como ya les había mencionado, disminuye la presión arterial por una vasodilatación, disminuye también la resistencia vascular, es decir, mejora el flujo sanguíneo. Hay una relajación en el músculo liso del cuello vesical y próstata, lo que hace o lo que ayuda a facilitar la micción. También puede haber un aumento del gasto cardíaco, liberación de noradrenalina, y en indicaciones tenemos que se puede presentar o para tratar hipertensión arterial, hiperplasia, ya que como relaja el músculo prostático, pues te ayuda a la hiperplasia prostática, a algunas crisis hipertensivas, etc. Y en efectos adversos tenemos hipotensión ortostática, mareos, taquicardias, congestión nasal, cefaleas, retención de líquidos, etc. Esto en base a los bloqueadores alfa. En cambio, a los bloqueadores beta, los efectos fisiológicos es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractilidad, disminuir la conducción, disminuir la presión arterial y el consumo de oxígeno, y una vasoconstricción periférica, una disminución de la glucogenólisis y lipólisis como efectos fisiológicos. Como efectos adversos tenemos bradicardias, hipotensión, fatiga, frialdad en lo que son principalmente las extremidades, trastornos del sueño, puede generar un poco de depresión o depresión leve, pesadillas, etc. Y en indicaciones, igual, una hipertensión arterial, algunas arritmias cardíacas, algunas insuficiencias cardíacas, migraña, ansiedad, hipertiroidismo, etc. Y ahora, hablando sobre lo que es los simpaticolíticos de acción central, en efectos fisiológicos
van a ayudar o a disminuir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, aumentan el flujo sanguíneo periférico, puede haber incluso una sedación leve por el efecto que tiene en el sistema nervioso central. En efectos adversos tenemos somnolencias, sedaciones, fatiga, boca seca, mareos, igual hipotensión ortostática, bradicardias, igual depresión en un uso prolongado, entre otras. Y en indicaciones tenemos igual hipertensión arterial, hipertensión también durante el embarazo, algún síndrome de abstinencia, control también nos ayuda a control de síntomas autonómicos como lo que son la sudoración, la taquicardia, la ansiedad, entre otros. Como podemos observar, muchos de los efectos fisiológicos se repiten en lo que son los 3 tipos, igual que los efectos adversos y las indicaciones, pero también existen algunas pequeñas diferencias entre unos y otros. Aunque son leves y son muy pocas, sí existen estas diferencias, pero también existen estas correlaciones. Igual es importante como destacar estos efectos fisiológicos, efectos adversos e indicaciones, principalmente porque nosotros como fisioterapeutas tenemos que saber qué efectos en el cuerpo producen estos fármacos para si un paciente llega como a consulta y te dice que está tomando alguno de estos fármacos que posteriormente los voy a mencionar, saber qué es lo que puede producir, qué efectos adversos puede tener, qué efectos fisiológicos puede tener, qué indicaciones o para qué enfermedades se pueden tratar, y también tener como cuidado como qué dosificación de ejercicio o qué ejercicios o posiciones, etcétera, vamos a emplear con el paciente porque, por ejemplo, en algunos serán mareos, entonces si hay como un cambio brusco por ejemplo, bipedestación a sedestación, pues el paciente se nos puede marear por el simple hecho de que además de que consume ya un fármaco que puede producir mareos, pues al momento de hacer este cambio de sedestación a bipedestación, pues puede favorecer a que haya estos problemas y pues tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso de la importancia de los efectos adversos, las indicaciones y los efectos fisiológicos. Y bueno, aquí les dejé una tablita que es básicamente los fármacos divididos en antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa, beta, con las clases, el mecanismo de acción, los efectos que pueden producir cada fármaco o cada grupo de fármacos, las aplicaciones clínicas y toxicidad o las interacciones, que básicamente es lo que ya les había yo mencionado, pero ahora sí más específico a cada fármaco, porque yo se los di como más generalizado a los simpaticolíticos y aquí ya es como dependiendo de cada subclase. Igual en esta tablita es exactamente lo mismo. La subclase del fármaco, el mecanismo de acción, los efectos, las aplicaciones y la toxicidad, las interacciones, etc. Y bueno, también es importante conocer un poco acerca de las dosis. Esta tablita también es en base a subclases de fármacos, bloqueadores alfa, como pueden ver, y bloqueadores beta, que son justamente los de la tablita anterior, solamente que aquí nos vamos a enfocar solamente en cómo las dosis terapéuticas y el modo de aplicación. Esto, aunque no nos compete a nosotros como el área de fisioterapia, también es importante pues conocerlo. Por ejemplo, aquí podemos ver el atenolol, que es principalmente un comprimido, y los miligramos. Esta tablita es en base creo que sí es en base a México, porque hay diferentes dosis dependiendo como del país y del sistema de salud de cada país que pues lo rige. Y creo que sí es en base a México.
Y bueno, vamos a hablar un poco en general de las consideraciones en fisioterapia. Como ya les había mencionado, es importante vigilar la respuesta de los pacientes dependiendo de los efectos adversos que puede producir el fármaco. Ya les di como lo general y les puse la tablita como dependiendo de cada fármaco, qué efectos adversos puede producir y qué efectos fisiológicos también. Unas consideraciones es que la tensión arterial, pues hay que tomarla al inicio, durante y al final de la sesión de fisioterapia, ya que uno de los efectos adversos es que, bueno, más bien de los efectos fisiológicos, es que la tensión arterial pues podía variar. Había también que un efecto adverso era la hipotensión ortostática, y este es un riesgo grande a sufrir alguna caída, porque o es caracterizada por una desorientación, una pérdida de equilibrio. Los cambios de postura también se tienen que moderar porque no se pueden hacer de forma brusca porque pues igual puede generar mareos, etcétera. Y vigilar la respuesta al ejercicio de los pacientes por la hipotensión ortostática, por ejemplo, o también por la broncoconstricción y la vasoconstricción periférica. Y pues también tener como las indicaciones de por qué se está consumiendo este fármaco, porque incluso por consumir ese fármaco, por ejemplo, la hipertensión, que hay que diagnosticarla en nuestra historia clínica, pues para saber qué otras consideraciones, aparte del efecto del fármaco, también el efecto, o más bien el efecto fisiológico también de la enfermedad, no solo del fármaco. Y pues aquí les dejamos las referencias de donde sacamos nuestra información y muchas gracias.